Hola, buenos días. Mi nombre es Mayra Karina Payán González. Soy de la carrera de Ingeniería Industrial de la asignatura Estadística Inferencial 1. Esta es la unidad 4, actividad 1. La unidad 4 nos habla de las estimaciones y tamaños de las muestras, pruebas de hipótesis, con el docente Juan Morales del grupo tercero Y de la categoría 1. Vamos a empezar con el primer capítulo, que es el capítulo 7 de la unidad donde dice estimaciones y tamaños de la muestra. Subtema 7.2, estimaciones de proporción de una población. Algunos conceptos básicos que tendremos en este capítulo es la estimación puntual, la cual nos dice que la estimación puntual es el objetivo de la estimación puntual, es aproximar el valor del parámetro desconocido. Puede ser tiempo medio de ejecución de algún algoritmo, la estatura media de las mujeres de una población, diferencia del resultado de medio entre dos tratamientos médicos, proporción de gente de mejoras con un tratamiento médico, etc. Entonces el objetivo es aproximar el valor del parámetro desconocido. Tenemos también lo que es el intervalo de confianza. Nos dice que el intervalo de confianza describe la variabilidad entre la medida obtenida de un estudio y la medida real de la población, es decir, el valor real. El nivel de confianza nos dice que en estadística es la probabilidad máxima con la que podemos asegurar que el parámetro a estimar se encuentra dentro de un número de nuestro intervalo estimado. El valor crítico. Un valor crítico es un punto en la distancia de estadística, en la distribución del estadístico de prueba bajo la hipótesis nula, que define un conjunto de valores que apoyan el rechazo de la hipótesis nula. También tenemos lo que es el margen de error, que se refiere a la cantidad de error de muestreo aleatorio resultado de la elaboración de una encuesta. Ok. Y pues a continuación en los siguientes ejemplos vamos a estar adentrándonos a cada uno de los conceptos y viéndolos de una mejor manera, de otro enfoque. Nuevamente en el capítulo 7.2, estimación de proporción de una población, tenemos lo que es el ejercicio número 1. Nos dice que es la selección de género. El ejercicio nos dice lo siguiente. El Genetics Institute realizó una prueba clínica de método XORT diseñada para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 525 nacieron niñas. Inciso A. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XORT? Bueno, primero que nada, la mejor estimación es la proporción muestral. La proporción muestral es la mejor estimación para poder darle solución a este inciso y se resuelve de la siguiente manera. Vamos a estar utilizando lo que es la calculadora y vamos a estar haciendo la proporción muestral nos dice que es el número de nuestra muestra, que son 574, nuestro número de eventos, que son 525, que fueron 525 niñas, entre nuestra muestra total, que son 574 bebés de padres que utilizaron el método. Nos da un total de 0.9114. Entonces para el inciso A, 0.91, redondeando así, 0.91. 0.91. Y así es como se resuelve el primer inciso. Para el inciso B nos dice: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XORT. Para ello vamos a estar utilizando lo que es Minitab. Ya lo tenemos por aquí abierto. Y nos vamos a ir a la parte superior del programa. Nos vamos a ir a estadística básica, y vamos a elegir lo que es una proporción. Aquí en la primera opción vamos a estar seleccionando lo que es datos resumidos,
Y número de eventos son 525, que es nuestro número de eventos, y éxitos, que son 574, que fueron los 574 bebés nacidos, y nuestros 525 que resultaron ser niñas. Realizar aquí en opciones. Vamos a ver qué es el nivel de confianza del 95%, que es el que nos está pidiendo el ejercicio. Vamos a dar a aceptar y aceptar. Listo, como podemos ver, mencionamos en el primer ejercicio que nuestra estimación proporcional, es del 0.91. Tenemos un número de nuestro n muestral, que es de 574, con nuestros 525, que es el número de eventos, y tenemos el ICE, que el ICE representa nuestro intervalo de confianza del 95% para la muestra de la probabilidad. Aquí tenemos dos intervalos que nos representan lo que es la campana de Gauss. Tenemos 0.88 de cola izquierda, y de la cola derecha el 0.93. Y así es como damos solución a lo que es el ejercicio del intervalo número B. Para el intervalo número C nos dice calcular margen de error, representada E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Bueno, para ello vamos a estar nuevamente utilizando Minitab. Vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra, y nos vamos al tamaño de la muestra para estimación. Nos dice que esta se utiliza para calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar un parámetro dentro de un margen de error especificado. Entonces, como nos está pidiendo el error, nos vamos a ir para allá. Vamos a estar utilizando la proporción binomial. Como proporción va a ser nuestra proporción, que es del 0.91. Estimación de margen de la muestra, aquí es margen de error, que es lo que queremos estimar. Y el tamaño de la muestra es de 574, que fueron los 574 nacimientos. En opciones tenemos el 95%, que es lo que nos está pidiendo. 95%. 95%. Vamos a aceptar. Y nuevamente tenemos lo que es el tamaño de la muestra de 574. Tenemos un margen de error del límite inferior, aquí lo que nos representa es nuestra campana de Gauss del 0.026 al 0.022. Entonces este es nuestro margen de error con un 95% de confianza. Por último, para dar solución a nuestro último inciso, el inciso D, nos dice calcula el tamaño de la muestra necesaria si la proporción de éxito fuese el 90% y un margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Nuevamente vamos a colocarnos en lo que es estadística, potencia y tamaño de la muestra, y tamaño de la muestra por estimación. Va a ser binomial. Nuestra proporción va a ser la que nos está indicando el ejercicio, que nos dice que una proporción del 90%, entonces es 0.90. Una estimación del margen de error estimar margen de error. El tamaño de la muestra nos dice que el tamaño de la muestra es de estimar margen de error, el intervalo es del 0.01. Sí, estimar el tamaño de la muestra, el margen de error de confianza del 0.01, y las opciones con el intervalo de confianza del 95%. 95%. Aceptar.
Y aquí, ok, nos dice que tenemos un margen de error 0.01 con un tamaño de la muestra de 3786. Entonces, nos dice que si tuviésemos una proporción de éxito del 90% con un margen de error del 1%, con el 95% de confianza tendríamos que tener un tamaño de la muestra de 3786 como resultado. Entonces, aquí nos dice el parámetro es proporción, la distribución binomial, la proporción 0.9, nivel de confianza y el intervalo de confianza bilateral. Entonces, así es como damos solución al último inciso del ejercicio. Continuamos con lo que es el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 es algo similar, pero nos está hablando sobre las estimaciones acerca de los niños. Nos dice, el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio de 152 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 127 nacieron niños. Inciso A. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños que nacieron de padres que usaron el método XORT del Genetics Institute? Nuevamente es como el inciso anterior, el inciso A, la mejor estimación es la proporción muestral que se obtiene de dividir lo que es nuestro número de eventos entre nuestra población total, le cual vamos a decir que nuestro número de eventos fueron 127 niños que nacieron entre 152, que es nuestra muestra total, nos da un total de 0.84, redondeándolo 0.84. Inciso B. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XORT. Nuevamente utilizamos lo que es Minitab. Vamos a ir a estadística básica y una proporción. Vamos a querer los datos resumidos. Nuestro número de eventos va a ser los 127 niños con nuestro número de ensayos número de éxitos o ensayos, que son 152. Y con una probabilidad del 95% de confianza damos a aceptar. ¿Sí es 95%? Ok, en estadística descriptiva, aquí nos dice que la proporción de eventos para este análisis se utiliza el método exacto. Nos dice que tenemos una muestra de 152 con 127 eventos. Nuestra proporción muestral es de 0.835526 con un intervalo de confianza del 95% para la proporción, de 0.77 si lo redondeamos a 0.89. Y así es como vamos a solucionar el inciso número B. Para el inciso número C nos dice calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Nuevamente utilizamos Minitab y nos vamos a lo que es estadística, potencia y el tamaño de la muestra, y tamaño de la muestra para estimación. Proporción binomial. En la proporción nos está diciendo 95%. En la proporción, aquí nuestra proporción es de 0.84. 0.84. Tamaño de la muestra, aquí va a ser
estimación por error y el tamaño de la muestra es de 152, que son los 152 que nacieron. Vamos a aceptar. Y tenemos que el tamaño de la muestra son 152, en general todos los bebés con un margen de error, el límite inferior de 0.068 y un límite superior del 0.054. Entonces ahí ya tendríamos calculado lo que es el margen de error que nos está pidiendo el inciso número C. Finalmente en el inciso número D nos dice calcula el tamaño de la muestra necesaria. Si la proporción de éxito fuese el 85%, el margen de error de 2% y a un nivel de confianza del 99%. Para ello vamos a estar utilizando nuevamente lo que es estadística. Potencia y tamaño de la muestra para estimación. Proporción binomial, y la proporción va a ser la que nos está dando el ejercicio, que es de 85%, 0.85%, una estimación de margen de error, una estimación margen de error del 2%, aquí de la muestra, y un margen de error del 0.02%, opciones con confianza del 99.0, con el 99% de confianza. Vamos a aceptar. Y nuevamente nos dice que con un error del 0.2%, teniendo las condiciones de proporción de éxito del 85%, con un nivel de confianza del 99%, necesitamos tener el tamaño de la muestra que sea de 2327 para poder cumplir con esas condiciones que nos está presentando el inciso número D. Y continuando con lo que es la presentación, tenemos lo que es en el capítulo 7, estimaciones y tamaños de la muestra, el subtema 7.3, estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. La desviación estándar conocida nos dice que es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos o población. Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de la población. La desviación estándar es un promedio de las desviaciones individuales de cada observación con respecto a la media en una distribución. También tenemos algunas de las características de esta desviación estándar conocida. Número 1 nos dice que es afectada por el valor de cada observación. Como número 2, como consecuencia de considerar desviaciones cuadráticas, pone mayor énfasis en la desviación extrema que en las demás desviaciones. Y número 3 nos dice que si en el eje X de la distribución de frecuencia normal se mide a ambos lados de la media una distancia igual a una desviación estándar en forma de un intervalo en la cual se encuentra el 68.27% de los valores centrales de la variable. Dos desviaciones estándar se forman un intervalo donde se encuentra el 95.43% de los valores centrales. Y por último, tres desviaciones estándar se forma un intervalo que contiene el 99.73% de los valores centrales. Y continuando con lo que es la presentación. Continuando con continuando, vamos a hacer lo que es el primer ejercicio del subtema 7.3, estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. Y tenemos lo que es el primer ejemplo, pesos de hombres. Nos dice: han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable.
por lo cual es necesario recalcular la estimación. Perdón. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, en donde n es igual a 40 y la media es igual a 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugirieron que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por desviación estándar es igual a las 26 libras. Inciso A. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Inciso B. Construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. E inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesaria. Si se desea tener un margen de error del 5%, la desviación estándar de la población es de 26 a un nivel de confianza del 95%. Bueno, primero que nada nos dice el inciso A, calcula la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Como ya lo mencionamos en el ejercicio anterior, nos dice que la mejor estimación puntual, que la mejor estimación es la proporción muestral. En este caso ya tenemos lo que es calculado la media muestral, que es de 172.55, la cual es nuestra respuesta para el inciso número A, porque la proporción muestral es la mejor estimación puntual para resolver este ejercicio. Para el inciso número B, tenemos construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Para ello vamos a estar utilizando lo que es el programa de Minitab. Y nos vamos a ir a lo que es estadística básica. Y una muestra. Vamos a estar utilizando lo que es datos sumarizados o datos resumidos, y tenemos como tamaño de la muestra que tenemos que son 40. Media de la muestra tenemos que son 172.25 con una desviación estándar conocida de 26. No vamos a realizar prueba de hipótesis, pero vamos a, aquí nada más corroborar que tenemos un nivel de confianza del 95%. Aceptar, y vamos a dar a aceptar. Y como bien tenemos, ya tenemos lo que es nuestro número de la muestra, que es n, una media del 72.25 con un error estándar de la media del 4.11. Nuestro intervalo de confianza del 95% para la media conocida es de 164.19 a 180.31. También nos dice que es la media de muestra, está representada por el μ, y la desviación estándar conocida es igual a 26. Entonces con esto damos solución a lo que es el inciso número B, que es de 164.19 a 180.31. Los intervalos de confianza, esos son los intervalos de confianza. Y para el inciso número C nos dice calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea obtener un margen de error del 5%, la desviación estándar de la población es de 26 a un nivel de confianza del 95%. Bueno, para ello vamos a nuevamente estadística inferencial, Minitab, estadística, potencia y tamaño de la muestra, y tamaño de la muestra para estimación. Vamos a utilizar lo que es vamos a estar utilizando lo que es la media normal. La desviación estándar va a ser de 26, lo que nos dice el ejercicio, y nos marca un error del 5%.
Como nos marca un error, vamos a estar utilizando la estimación de tamaños de la muestra con un error del 5%. Nada más corroborando el nivel de confianza, lo tenemos al 99%. Es el 95%. 95% nivel de confianza. Aquí vamos a ver que suponer que la desviación estándar es la población que se conoce, aceptar y aceptar. Ok, bueno, ya tenemos los resultados y nos dice que bajo estas condiciones, teniendo lo que es un margen de error del 5%, una desviación estándar del 26%, con una confianza del 95%, necesitamos un tamaño de la muestra de 104. De 104, el tamaño de la muestra. Nos dice que acá en el método nos dice que el parámetro es la media. Distribución normal, una desviación estándar del 26, valor de población, con el nivel de confianza del 95% y un intervalo de confianza bilateral. Y así damos solución a lo que es el primer ejercicio del capítulo del subtema 7.3, estimación de la media poblacional con desviación estándar conocida. Tenemos lo que es el segundo ejercicio, que es bastante similar al anterior. Y nos dice ejercicio: conteo de glóbulos rojos en la sangre. Nos dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos, que incluye hombres y mujeres. Y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral X es igual a 4.63 y la desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es igual a μ a desviación estándar es igual a 0.54%. A. Calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. B. Construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo de medio de glóbulos rojos en adultos. Y C. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población es de 0.54 con un nivel de confianza del 99%. Ok, bueno, para ello nos dice, inciso A, calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Bueno, como lo hemos mencionado en el siguiente, como lo mencionamos en el anterior ejercicio y como lo hemos mencionado en los anteriores, la mejor estimación puntual de la media es la estimación proporcional, la proporción muestral. Para ello ya nos está dando lo que es la media muestral de 4.73. Entonces para ello, para dar solución al inciso número A, decimos que para el inciso número A, la mejor estimación es la estimación muestral y es de 4.63. Inciso número B. Construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Para ello vamos a estar utilizando lo que es Minitab. Estadística básica. Y nos vamos a ir a una muestra. Datos resumidos, el tamaño de nuestra muestra es de 4.63. Nuestra desviación es de 0.54 con un intervalo del 99%.
y con una muestra de 50. Ahí está. Tamaño de nuestra muestra es de 50. Media de la muestra es de 4.63. Desviación estándar conocida, nuestra desviación es de 0.54. Y en opciones vamos al nivel de confianza, que es 99%, y damos a aceptar. Y bien, tenemos lo que son nuestros intervalos de confianza con el 99% para la media, con nuestro número de ensayos es de 50, con nuestra media de 4.63 y un error del 0.0764. Y nos dice que nuestros intervalos de confianza es de 4.4333 a 4.8267. Nuestra media de muestra y una desviación estándar conocida del 0.54. Y así es como damos solución al inciso número B. Para el inciso número C nos dice calcule el tamaño de la muestra necesaria. Si se desea tener un margen de error del 0.25 y la desviación estándar de la población es de 0.54 en un nivel de confianza del 99%. Entonces nos dice que tener un error 0.25% con una media del 0.54, nivel de confianza del 99%. Y pues tenemos que calcular cuál es el tamaño de la muestra. Para ello nuevamente utilizamos lo que es Minitab, estadística, potencia y tamaño de la muestra para estimar el tamaño de la muestra. Y aquí vamos a utilizar media normal, la desviación estándar es de 0.54. Nuestro margen de error es del 0.25. Y las opciones, nuestro intervalo de confianza es del 99%. Vamos a aceptar. Y tenemos como resultado que bajo estas condiciones, con un margen de error del 0.25%, con el 0.54 de desviación estándar en un nivel de confianza del 99%, necesitamos un tamaño muestral de 31 con un error del 0.25. Y así concluimos con el ejercicio número 2 del 7.3, estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. Capítulo 7, estimaciones y tamaños de la muestra. Subtema 7.4, estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. Algunos de los conceptos básicos que vamos a estar abordando durante este subtema 7.4 es la distribución t-student. Nos dice que la distribución t-student o distribución t es un modelo teórico utilizado para aproximar al momento del primer orden de una población, normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño y se desconoce la desviación típica. También nos dice que cada curva, como propiedades o características de la distribución t, nos dice que cada curva t tiene forma de campana con centro en cero, al igual que cada curva t está más dispersa que la curva normal estándar y que a medida que k aumenta, la dispersión de la curva t correspondiente disminuye, y que a medida que k es igual a infinito, la secuencia de curvas t se aproxima a la curva normal estándar. También nos habla de que son los grados de libertad y nos dice que los grados de libertad se refieren al número de observaciones de una muestra
que pueden tomar cualquier valor posible. Y poniendo en práctica lo que son los conceptos anteriormente mencionados, vamos a estar haciendo lo que es el ejemplo del subtema 7.4, estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. Ok, ejercicio número 1. Ejemplo, peso basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Nos dice, inciso A, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Inciso B, construya un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. E inciso C, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Bueno, para ello vamos a estar abriendo lo que es el archivo en Minitab, que ya tenemos capturado lo que son los pesos de basura en libras de los 62 hogares. Vamos a esperar que cargue un poquitito. Bueno, ya tenemos aquí capturados nuestros 62 hogares y los pesos de libras de basura. El inciso A nos dice que calculemos la estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Como ya lo mencionamos y lo hemos mencionado alrededor de toda la presentación, la mejor estimación puntual pues es la media. Entonces, como en el inciso B nos dice que construyamos un intervalo de confianza para la basura desechada por los hogares, vamos a resolver lo que es el inciso B. Y como uno de los puntos de información que nos da al resolver el inciso B, nos va a arrojar lo que es la media y resolveremos los dos ejercicios, los dos puntos al mismo tiempo. Entonces, vamos a irnos a lo que es estadística básica, y vamos a estar utilizando lo que es T de una muestra, y nos dice que esta determina si la media de una muestra diferencie significativamente de un valor específico. Entonces tenemos la distribución T de una muestra y nos dice uno más muestras, cada una en una columna, y vamos a decir que sí. Pero vamos a hacerlo otra vez, no nos selecciona. Ahí está. Vamos a seleccionar lo que es el peso de basura en libras. Vamos a opciones. Nada más corroborar lo que es el intervalo de confianza a 95%. Aceptar y damos a aceptar. Y listo, tenemos lo que es nuestros 62 datos, que son los 62 hogares. Y aquí ya nos está arrojando lo que es el valor de la media de 27.44, que es la respuesta del inciso número media es igual a 77.44. 27.44 es el valor de la media.
Tenemos una desviación estándar del 12.46 con un error de la media del 1.58 y nuestro intervalo de confianza con el 95% para la media es del 24.28 a 30.60. Y nos dice que nuestra media de pesos de basuras en libras. Y así es como damos solución a lo que es el inciso número A y el inciso número B, con nuestra media y con nuestros intervalos de confianza. Y para el inciso número C nos dice calcula el tamaño de la muestra necesario. Si se desea tener un margen de error del 3%, la desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Para ello, pues no necesitamos capturar, perdón, aquí otra vez aquí, y vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra, media normal, tenemos una desviación estándar del 13.65, si no me recuerdo, 13.65 con un error de 3%. A estimar el tamaño de la muestra para que nos arroje el tamaño del error del 3% con el 95% de intervalo de confianza 95%. Damos a aceptar y listo. Tenemos como resultados con un margen de error del 3% y bajo las condiciones que nos está indicando el inciso de tener una desviación estándar del 13.65 con un nivel de confianza del 95%, necesitamos un tamaño de la muestra de 82. Y en la parte del método nos dice que como parámetro es la media, la distribución es normal. Una desviación estándar del 13.65 es una estimación con un nivel de confianza del 95% con intervalos de confianza bilateral. Continuando con la presentación, tenemos lo que es también el ejercicio número 2 que nos dice ejercicio pesos al nacer. Nos dice una muestra aleatoria de los peces al nacer de 186 bebés tienen una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Inciso A. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Inciso B. Construya un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de población es de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Bueno, para ello vamos a estar utilizando nuevamente Minitab, pero ya para esto ya no tenemos datos capturados. Para el inciso A y para el inciso B vamos a hacer como anteriormente resolvemos el ejercicio número 1. Vamos a darle solución al inciso B para poder obtener lo que es la la media poblacional, que sigue siendo la mejor estimación que la estimación puntual. Entonces, ¿se lo vamos a cerrar? Sí, lo vamos a cerrar. Nos quedamos con 1 y nos dice que vamos a estar utilizando estadística básica T de una muestra. En este caso, como ya no tenemos datos de una tabla, vamos a estar utilizando datos resumidos para que nos arroje lo que es el tamaño de la muestra, medida de la muestra y la desviación estándar
que son datos que ya nos está dando el enunciado siguiente, que tenemos un tamaño de 186, una media de 3103 y una desviación estándar de 696. Nos dice el tamaño de la muestra es de 186, media de la muestra es de 3103 y la desviación estándar de 696. Vamos a opciones con un intervalo de confianza, nos está pidiendo con un intervalo de confianza del 95%. Damos a aceptar. Aceptar. Y aquí nos está dando lo que es el valor de la media. Intervalos de confianza. Aquí la media nos está dando lo mismo de 186. Sí, cierto. Sí, pues sí. Aquí la media ya, sí, aquí para el inciso número A ya nos está calculando la media. Sí, es verdad. La media ya nos las está arrojando, entonces volvemos a decir que la mejor estimación es la estimación, la proporción muestral, y ya la media nos la está dando, entonces el resultado es de 3103. Para el inciso B, los intervalos de confianza van a ser el intervalo de confianza con el 95% es de 3002.3 a 3003.7 con una desviación estándar de 696 y un error de la media del 51.0. Y finalmente, para calcular el inciso número C, nos dice: calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Tenemos un error del 10%, una desviación estándar de 465 con un nivel de confianza del 95%. ¿Cuál es el tamaño de la muestra que necesitamos? Bueno, vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra por estimación. Aquí media normal. Desviación estándar de 465. El tamaño del error de 10% con el 95% de confianza. Vamos a aceptar y aceptar. Y bajo las condiciones de tener un error del 10%, un nivel de confianza del 95%, una desviación estándar de 462 en un valor de población, con una distribución normal y parámetro la media, necesitamos el tamaño de la muestra que sea de 8307. Y ese sería la respuesta, 8307. Y continuando con la presentación, continuamos con lo que es perdón. Continuamos con el capítulo 7, estimaciones y tamaños de la muestra. Subtema 7.5, estimación de la varianza poblacional. Nos dice que la distribución de la probabilidad chi cuadrada, sea x1, x2 hasta xn, de estas variables independientes que siguen una distribución de n 0,1, sea x una nueva variable definida según x es igual a x subíndice 1 al cuadrado más x subíndice 2 al cuadrado hasta llegar a x al cuadrado subíndice 1, n, la cual es la sumatoria de n igual a 1 y x subíndice i
al cuadrado. En este caso se dice que x se distribuye como una chi cuadrado con n grados de libertad que representados son x es igual a x subíndice n elevado a la potencia 2. Algunas propiedades de la distribución chi cuadrada son: es simétrica con respecto al origen de f menos x, que es igual a 1 menos fx, o la función de x, y su forma es muy parecida a la n,01, aunque menos puntuada. La recta y es igual a 0 es una asíntota horizontal que se representa por el límite de la función de x, donde x es hasta el infinito, igual al límite de la función igual a 0, donde x es menos infinito. La desviación estándar, la media y la varianza se distribuyen de la siguiente manera. La media es igual a x entre x igual a 0, y la varianza es igual a n sobre n menos 2. Ok, tenemos lo que es el primer ejercicio del subtema 7.5, estimación de la varianza poblacional, el cual nos dice lo siguiente. Calificaciones de crédito FICO. Si se utilizan las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo, que es el siguiente, para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Y nos está pidiendo resolver los siguientes tres incisos. A. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. B. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Y C. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Primero que nada vamos a calcular lo que es el inciso B, donde nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones del crédito. Ya que el inciso A nos está pidiendo estimar cuál es la mejor estimación puntual, y como lo hemos mencionado, pues la mejor estimación puntual es la proporción muestral, que nos va a resultar al hacer los intervalos de confianza del 95%. Entonces vamos a estar abriendo lo que es el archivo en Minitab con las calificaciones de FICO ya capturadas. Bueno, aquí tenemos lo que son ya las calificaciones capturadas, y vamos a irnos a lo que es estadística básica y una varianza. Que como ya tenemos los datos en una columna, se van a quedar así, y vamos a seleccionar las calificaciones FICO. Vamos a seleccionar el intervalo del 95% de confianza, lo tenemos, y vamos a dar a aceptar. Aquí ya nos está arrojando lo que es nuestra muestra de 100 datos, una desviación estándar del 92.2 con una varianza del 85.02, que lo de 8505 es el resultado de nuestro inciso número A, que es la estimación proporcional, muestral, perdón. Y para el inciso número B, que nos está pidiendo los intervalos de confianza, tenemos que son los intervalos de confianza de 81.0 a 107.1 con el intervalo
con el intervalo de confianza del 95% para una desviación usando Bonnet. En este caso nos está importando lo que es chi cuadrada, porque estamos en el subtema de 7.5 estimación de la población, hablando de lo que es chi cuadrada. Y por último, para dar solución al inciso número B, que nos dice calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10%, una desviación estándar de 75, con un nivel de confianza del 95%. Vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Aquí vamos a dejar lo que es la desviación estándar, que es lo que nos está pidiendo. Tenemos tener un margen de error con una desviación estándar del 75 puntos, que es lo que tenemos, la desviación estándar, y no tenemos el margen de error. Perdón, la media. Desviación estándar de 75 y con el tamaño, con un margen de error del 10%, con el 95% de confianza, que ya lo tenemos, y damos a aceptar. Y bien, para cubrir los rubros que nos está marcando el inciso número C, de tener lo que es la desviación estándar del 75 con un nivel de confianza del 95% y un error del 10%, necesitamos un tamaño de la muestra de 140. Continuando con lo que es la presentación, el ejercicio número 2 es algo similar y nos dice lo siguiente. Consumo de energía en una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las actividades de consumo de energía. A. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. B. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Y C. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Pues nuevamente vamos a estar viendo lo que es el archivo anexo de Minitab con los datos ya capturados. Tenemos los años y los consumos de kilowatts. En este caso vamos a estar utilizando lo que son los consumos de kilowatts, porque nos habla de todas las cantidades del consumo de energía. Y vamos a estar capturando primero el inciso B, donde dice que construíamos los intervalos de confianza con un 95% para la desviación estándar del consumo, y por ende vamos a encontrar lo que es la estimación, la proporción muestral, que es la mejor estimación para la desviación estándar del consumo de energía. Vamos a ir a lo que es estadística básica y una varianza. Cada una de las columnas, y vamos a elegir lo que es el consumo de kilowatts con el 95% de confianza, y damos a aceptar. Y aquí tenemos lo que es como nos está pidiendo la varianza, la desviación estándar, la desviación estándar es de 692. Nuestra desviación estándar es de 692 y nuestros intervalos de confianza es de 576 a 867 con 48 datos de muestra, con una varianza de 47
47.921. Y así es como damos solución al inciso número A y al inciso número B. Para el inciso número C, que nos pide calcular el tamaño de la muestra necesaria con un margen de error del 10%, desviación estándar 250 y nivel de confianza del 90%, vamos a hacerlo vamos a ir a lo que es estadística, potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra de la estimación. Aquí va a ser desviación estándar normal, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, y la desviación estándar nos está diciendo que es de la desviación estándar de 250 con un error del 10%, y con un intervalo de confianza del 90%. Opciones 90%. Aceptar. Aceptar. Y ok, para cumplir esas condiciones de un nivel de confianza del 90% con una desviación estándar del 250, necesitamos, con un margen de error del 10%, necesitamos tener un tamaño de la muestra de 921 para poder estar dentro de las especificaciones que nos está indicando el inciso número C. Ok, continuando con lo que es la presentación, tenemos lo que es el subtema 8.2 del capítulo 8, prueba de hipótesis, subtema 8.2, fundamentos de la prueba de hipótesis. Y nos habla sobre un resumen teórico y algunas explicaciones del concepto. Primero que nada, ¿qué es una hipótesis? Nos dice que una hipótesis es una afirmación sobre los parámetros poblacionales que se da sobre un parámetro poblacional, mientras que no se demuestre lo contrario. Nos dice que una prueba de hipótesis, una estimación puede ser puntual o por intervalos, y pues tenemos lo que es una predicción. Las pruebas de hipótesis evalúan la probabilidad asociada a la hipótesis nula, representada por H subíndice subíndice 0, de que no hay efecto o diferencia. El valor de P obtenido refleja la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Siendo esta verdadera, en ningún caso prueba que la hipótesis alternativa de que si hay efecto o diferencia sea verdadera. El error tipo 1 alfa es un falso negativo, rechaza la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Y el error tipo 2 beta es un falso negativo que acepta la hipótesis nula cuando esta es falsa. También nos dice de las decisiones posibles, las situaciones posibles. Cuando se acepta la hipótesis nula es verdadera, se acepta correctamente. Cuando la hipótesis nula es verdadera y se rechaza la hipótesis nula, se rechaza incorrectamente por el error tipo B. Y cuando se acepta la hipótesis nula, pero la hipótesis nula es falsa, se acepta incorrectamente el error de tipo mu. Y cuando se rechaza la hipótesis nula, pero la hipótesis es falsa, se rechaza correctamente. Es algunas de las situaciones, o mejor dicho, conclusiones, que más adelante en base a los ejercicios vamos a estar entendiendo un poquito mejor. También nos dice que es la hipótesis nula, la verdad. Primero que nada nos dice que es una afirmación de que hay diferencia entre las variables. No están relacionadas a menudo. Esto puede considerarse el estatus, y como resultado, si no se puede aceptar lo nulo, se requiere alguna acción. Y la hipótesis alternativa, que está representada por H subíndice A, es una afirmación sobre la población que es contradicción con la hipótesis nula,
y lo que concluimos cuando rechazamos la hipótesis nula. Alguna de la simbología utilizada en la hipótesis nula y la hipótesis alterna nos dice que la hipótesis nula puede ser igual, mayor o igual a qué o menor o igual que. Y la hipótesis alterna no igual o mayor que o menor que. Y menor que y mayor que. Las conclusiones nos dice que se rechaza la hipótesis nula cuando esta es falsa, una diferencia verdadera es declarada estadísticamente significativa, es un verdadero positivo. Se acepta hipótesis nula cuando esta es verdadera, no hay una diferencia estadísticamente significativa y en realidad no hay un verdadero negativo. Las otras alternativas implican una incongruencia entre la realidad y los resultados, por lo tanto constituyen un error. Y por último nos dice que el valor P se calcula utilizando la distribución de muestreo del estadístico de prueba bajo la hipótesis nula. Los datos de la muestra y el tipo de prueba que se realizan, prueba de cola inferior, prueba de cola superior o prueba bilateral. Bueno, una vez hablado sobre el subtema 8.2, vamos en el subtema 8.3, prueba de una afirmación respecto a una proporción. Y aquí es donde vamos a poner a prueba lo anteriormente mencionado en el subtema anterior. Vamos a hablar sobre lo que es el ejercicio número 1, ejemplo, bombas de gasolina. Nos dice, cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la ciudad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro del 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Nos dice, utiliza un nivel de significancia del 0.01 para someter a pruebas la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Bueno, para ello vamos a estar utilizando lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alterna en el programa Minitab. Vamos a cerrar estas que no vamos a estar utilizando por el momento. Y aquí vamos a ir a lo que es estadística básica y una proporción. Aquí vamos a hacer datos resumidos. Nuestro número de eventos nos dice que nuestro número de eventos es de 1299, que son las bombas que examinaron y encontraron. Pero también nos está pidiendo lo que es el número de ensayos, y nuestro número de ensayos lo va a determinar los 1299 que son las bombas que encontraron y los 6686 bombas que eran precisas. Entonces eso nos da un total de 6985. Aquí sí vamos a realizar lo que es la prueba de una hipótesis, y la proporción hipotética es del 20%. Porque nos habla de que al menos 20% de las bombas de gasolina en la ciudad son imprecisas. Y aquí en opciones vamos a poner el nivel de confianza. No nos está marcando lo que es el nivel de confianza, pero nos está marcando lo que es el nivel de significancia del 0.01. Nos dice que el nivel de significancia es el 0.01, pero el nivel de confianza
se da al restar o es el resto del nivel de significancia. Entonces, el nivel de confianza, si es el 10% menos el 0.01, nos da un 99.99% de nivel de confianza. Entonces vamos a poner el 99% de nivel de confianza. Y en la hipótesis alterna nos dice que la hipótesis alterna debe de ser menor a la proporción hipotética. Entonces tenemos lo que es la proporción menor a la proporción hipotética con un método exacto. Damos a aceptar y aceptar. Y bien, aquí nos dice que nuestra hipótesis nula es del 20% y nuestra hipótesis alterna es menor que el 20%. Entonces tenemos que n es igual a 6.985 con un evento de 1.299 y nuestro valor de P es de 0.002 y nuestro valor de P nos indica que si el valor de P es menor o igual al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En este caso, como nuestro valor P es menor o igual, vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos a aceptar lo que es la hipótesis alterna. Ahora, continuando con el ejercicio número 2, nos dice detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos. Según datos de experimentos realizados por los investigadores, utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Para ello vamos a estar utilizando nuevamente Minitab. Presentación, vamos a manejarlo, ¿sí? Minitab. Ok, entonces vamos a irnos a lo que es estadística básica y una varianza. No, me equivoqué. Estadística básica y una proporción. En datos resumidos, y nuestro número de eventos va a ser nuestro número de eventos aquí incluye 98 resultados correctos y 74 casos en resultados correctos. Nuestro número de eventos va a ser de 98 y nuestro número de ensayos va a ser 24 más 74, nos dan los 98. Nos da lo que son los 98. Número de ensayos de no. Ah, pero no es cierto. Nos está pidiendo utilice el nivel de para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados son correctos en menos del 80% de las veces. 74 son resultados correctos. 74. Vamos a realizar la hipótesis con una proporción hipotética del 80%. Y en opciones nos está dando que va a ser del 95%. Del 95% porque tenemos un nivel de significancia del 0.05%, del 5% menos el 100%, el 95%. Y la proporción va a ser alterna menor, estamos bien, 80%. Damos a aceptar. A ver,
que estamos mal aquí. Número de ensayos. Si eran los 98. Ok, entonces tenemos que nuestro número de ensayos y nuestro valor de P es del 1%. Pero nos dice que si nuestro valor de P es menor o igual al nivel de significancia, o no es menor o igual. Ok, bueno, si nuestro valor de P es menor o igual al nivel de significancia, quiere decir que vamos a rechazar la hipótesis nula en este caso y vamos a aceptar la hipótesis alterna. Vamos a rechazar la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Bueno, vamos a continuar con lo que es el primer ejercicio del subtema 8.4, prueba de una afirmación respecto a una media desviación estándar conocida. Tenemos el primer ejercicio que se llama barcos sobrecargados. Nos dice, debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. N es igual a 40 y la media poblacional es igual a 172.55. Investigaciones de muchas otras fuentes sugirieron que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice estos resultados para someter a pruebas la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 163.3 libras, que era la recomendación de peso de la M04-04 del National Transportation and Safety Board. Utilice un nivel de significancia del 0.05 y el método del valor de P. Bueno, para ello vamos a estar utilizando Minitab. Y nos dice lo siguiente, vamos a irnos a lo que es estadística básica, y vamos a estar utilizando una muestra de Z en datos resumidos, y nuestro tamaño de la muestra nos dice que es de 40. Tenemos N es igual a 40, la media de la muestra es igual a 172.55. Nuestra desviación estándar conocida es de 26. Y vamos a realizar lo que son las pruebas de hipótesis con una media de hipótesis de 163.3. Y vamos con un nivel de significancia del 95%, porque recordamos que nos está dando únicamente el nivel de significancia del 0.05 menos el 100%, 95%. Y nos dice que nuestra hipótesis alterna va a ser menor a 163, entonces nuestra hipótesis nula es menor a 163 y nuestra hipótesis alterna va a ser mayor a 163. Entonces vamos que va a ser mayor a la media hipotética y aceptamos. Y tenemos aquí lo que son nuestros datos, que son 40, el error el error estándar de la media, nuestro límite inferior con un 95% de confianza para la media. Nuestra hipótesis nula nos dice que es igual a 163.3 y nuestra hipótesis alterna nos dice que es mayor a 163.33. Con nuestro valor de P nos dice que es 0.064 y nos dice que utilicemos el valor de P. Nos dice que si el valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia, que es el 0.05, no se tiene la evidencia para rechazar la hipótesis nula, pero no se puede aceptar entonces no se acepta la hipótesis alterna. Entonces, como en este caso nuestro valor de P sí es mayor a nuestro nivel de significancia, tenemos la evidencia suficiente para
rechazar la hipótesis alterna y no se puede aceptar la hipótesis, rechazar la hipótesis nula y no se puede aceptar la hipótesis alterna. Y así es como damos solución al primer ejercicio de las pruebas de una afirmación con una media estándar conocida. Vamos a solucionar lo que es el ejercicio número 2, que es algo similar y nos dice lo siguiente. Latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tienen un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utilice el nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las onzas de Coca-Cola regular tienen volumen con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Que las latas de Coca-Cola tienen volumen. Para someter a prueba la afirmación de que las latas tienen un volumen. Ok, vamos a irnos nuevamente a lo que es estadística básica y Z de la muestra. Nuestro tamaño de la muestra nos dice que tenemos una muestra de 36, la media de la muestra es de 12.19 onzas y una desviación estándar de 0.11. Nuestra hipótesis va a ser de 12 onzas. Nuestra hipótesis alterna va a ser igual a 12 y nuestra hipótesis nula aquí va a ser del 99% porque tenemos un nivel de significancia del 0.01 de 12 onzas como se afirma en la etiqueta, con una media de 12 onzas, con una media $12. Me equivoqué. Otra vez estadística básica, Z de la muestra, 36, 11, 12. Opciones, aquí va a ser si nuestra hipótesis alterna es igual a 12, nuestra hipótesis nula es igual a 12, nuestra hipótesis alterna va a ser menos, va a ser mayor. Aceptar. Listo. Nos está arrojando que nuestro valor de P es de 0.5 y nuestro valor de significancia es del 0.01. Nos está diciendo que nuestro valor de P es mayor al 0.01. No. El valor de P es menor al nivel de significancia que tiene la evidencia. El valor de P es menor al nivel de significancia nuestro valor de P, el valor de P es mayor a 0.5 a diferencia de nuestro nivel de significancia y no se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y no se puede aceptar la hipótesis alterna. Sí, así es. Y así es como llegamos a la conclusión, porque nuestro valor de P es mayor que nuestro valor de significancia. Continuando con los ejercicios, tenemos el subtema 8.5, prueba de una afirmación respecto a una media con una desviación estándar desconocida. Tenemos el ejercicio número 1, donde nos dice exceso de velocidad en California. Dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en minutos por hora de automóviles que viajaban a una sección de la carretera de 400
5 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 minutos por hora y una desviación estándar de 5.7 minutos por hora. Según datos de Segalert, utiliza un nivel de significancia del 0.5 para someter a prueba la afirmación que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 minutos por hora. Bueno, para ello vamos a irnos a lo que es estadística básica, y vamos a estar utilizándolo de la muestra. La muestra test student. Y como tamaño de la muestra tenemos que son 40. Media de la muestra nos está diciendo de 68.4 con una desviación estándar de 5.7. Realizar una prueba y nuestra media de hipótesis es de 65, porque es mayor que la velocidad máxima que permite 65. Nuestra hipótesis nula va a ser igual a 65 y nuestra hipótesis alterna va a ser mayor que 65. Entonces tenemos un nivel de significancia del 0.5, 95% nivel de confianza, y nuestra hipótesis alterna va a ser mayor a 65. Damos a aceptar y aceptar. Y como nuestro valor de P no es mayor a nuestro valor de significancia, decimos que el valor de P es menor a nuestro valor de significancia, y se tiene la evidencia para rechazar la hipótesis alterna y se tiene la evidencia para rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, porque nuestro valor de P es menor a nuestro valor de significancia. En nuestro segundo ejercicio nos dice que las emisiones de automóviles, nos dice: se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.8 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de dióxido de carbono. Utiliza el nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Entonces vamos a ir a lo que es estadística en Minitab, estadística básica, distribución T de una muestra, datos asumidos, y nuestro tamaño de la muestra va a ser de 32. La media de la muestra es de 7.78 toneladas con una desviación estándar de 1.08, con una media de hipótesis de 8.5. Entonces nuestra hipótesis alterna es igual a 8.5 y nuestra hipótesis nula es igual a 8.5 y nuestra hipótesis alterna va a ser menor que 8.5. Tenemos un nivel de significancia de 0.95, lo cual es un nivel de confianza de 95%, y nuestra media va a ser menor que el 90%. Nuestra hipótesis alterna va a ser menor que el 85%, que 8.5, perdón. Y nuevamente aquí nuestro valor de P nos da 0.0, lo cual nos indica que el valor de P es menor al nivel de significancia. Por lo tanto, se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna y se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, que se utiliza el nivel de los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas.
Ok, continuamos con el subtema 8.6, prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. Tenemos lo que es el primer ejercicio. Ejercicio 1 nos dice pulsos de los hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres, una muestra simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal de pulsos de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia del 0.05 para someter a pruebas la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Para ello nuevamente vamos a estar utilizando el programa de Minitab. Y vamos a estar nuevamente haciendo estadística básica, y en este caso vamos a estar usando una, no es cierto, estadística básica, una varianza. Y vamos a estar utilizando lo que es la desviación estándar de la muestra, porque nos está pidiendo la desviación estándar del ejercicio. Y el tamaño de la muestra nos dice que son 40 hombres con una desviación estándar de 11.3. Vamos a seleccionar realizar la prueba de hipótesis, pero aquí ya no la marca por desviación estándar, y el valor de la desviación estándar es de 10 latidos por minuto. Como opción, como tenemos un nivel de significancia del 0.05, nuestro nivel de confianza es del 95%. Y nos dice que es mayor a 10 latidos por minuto. Entonces nuestra hipótesis nula es igual a 10 y nuestra hipótesis alterna va a ser mayor a 10. Damos a aceptar. Tenemos aquí nuestros datos donde dice que nuestra hipótesis nula es igual a 10 y nuestra hipótesis alterna es mayor a 10 con el método de la chi cuadrada. La estadística de prueba es de 49.80 y nuestro valor de P es de 0.115. Y en conclusión, como nuestro valor de P es mayor a nivel de significancia, que tenemos 0.05, y nuestro valor de P es de 0.11, se tiene como evidencia para rechazar la hipótesis nula y no se acepta la hipótesis alterna. Y esa es la conclusión. No podemos aceptar la hipótesis alterna de que para someter la prueba los pulsos de los hombres tienen una desviación estándar mayor de 10 latidos por minuto. Y por último, el ejercicio 2, que es calificaciones en exámenes de estadística. Nos dice: los exámenes de los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones como desviación estándar. Desviación estándar de 14.1. Uno de los últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia del 0.01, de que el grupo tiene menos variaciones que otros grupos. El grupo tiene menos variación. Tiene menos. Una desviación estándar del 14.1. 27 es la muestra. Y nuestra hipótesis nula va a ser igual a 14.1 y nuestra hipótesis alterna va a ser menor que 14.1. Entonces decimos que es estadística básica y una varianza. Estadística básica, una varianza. Desviación estándar de la muestra. Nuestra muestra va a ser de 27 calificaciones del examen con una desviación estándar de la muestra
de 14.1 y la desviación estándar va a ser de 9.3. La desviación estándar va a ser de 9.3. Y en opciones vamos a dar aquí estándar, desviación estándar. El nivel de significancia va a ser del 99% porque tenemos como nivel de significancia el 99%, perdón, nivel de conciencia el 99%. Y la hipótesis alterna va a ser menor que 9.3. Damos a aceptar, aceptar. Y tenemos que tenemos una muestra de 27 con una desviación estándar de 14.1 con una variancia de 199 y una hipótesis nula que es igual a 9.3 con una hipótesis alterna que es menor de 9.3 y nuestro valor de P es de 1. Entonces nos dice que si el valor de P es mayor o igual al nivel de significancia, se tiene la evidencia para rechazar la hipótesis nula y no aceptar la hipótesis alterna. Entonces en este caso cumple que el valor de P es mayor a nuestro valor de significancia, que es de 0.01, por lo cual tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna, y rechazar la hipótesis nula y a la vez no poder aceptar la hipótesis alterna. Y así es como se resuelve este último ejercicio. Y hemos llegado a lo que es el final de la presentación. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias.